Antes de dar comienzo a la primera charla, voy a compartirles unas líneas breves sobre la Sociedad Colombiana de Apiterapia. Los acontecimientos que preceden la creación de la Sociedad Colombiana de Apiterapia tuvieron lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Allí se configuraron 3 hitos premonitorios que determinarían su constitución años más tarde. El primer hito premonitorio fue el encuentro entre David García, para ese momento estudiante de medicina y más adelante uno de los miembros fundadores de la sociedad, y el profesor Jorge Tello, doctor en genética animal. El encuentro se facilitó al coincidir ambos en su interés por estudiar el uso terapéutico del veneno de abejas a través de presentaciones farmacéuticas. Ello permitió iniciar las primeras experiencias con el veneno de abejas inyectable y oral para el manejo de patologías articulares y autoinmunes. Este trabajo se extendió a la divulgación dirigida a la comunidad médica, así como al público en general, sobre los usos terapéuticos de la apiterapia basados en evidencia científica, lo que empezaría a rescatarla de la esfera artesanal y mística en la que se hallaba inmersa. Así llegaría el segundo hito premonitorio, el cubrimiento por parte de medios de comunicación de alcance nacional del trabajo en la apiterapia que se estaba realizando en la universidad. Fue en ese momento que la apiterapia estuvo en el foco de la atención pública por primera vez, algo que sin duda fue supremamente importante porque le brindó visibilidad y reconocimiento. Este boom mediático prepararía el terreno para un trabajo de divulgación a mayor escala más adelante. El tercer hito premonitorio fue la llegada de Andrés Jauja, a un estudiante de medicina quien ya como médico cirujano se convertiría en presidente de la sociedad. Él llegó al grupo que venía haciendo investigación en apiterapia. Su aporte desde un principio fue esencial para la creación del marco teórico de la práctica clínica en apiterapia y sentar las bases científicas de esta disciplina. Publicó las primeras revisiones sistemáticas de los diferentes derivados apícolas en distintas revistas médicas indexadas, tanto nacionales como internacionales. Amplió asimismo los horizontes de la apiterapia, que se centraba casi exclusivamente en el discurso del veneno de abejas, promoviendo activamente el uso de los otros derivados apícolas como los propóleos, la miel, la jalea real y el polen. Para ello reunió todo el soporte científico y clínico que se encontraba disponible. Estos 3 hitos premonitorios conducirían, junto con el aporte de compañeros y amigos de facultad, colegas, apicultores, profesionales y académicos, a la constitución formal de la Sociedad Colombiana de Apiterapia en el año 2010. Con el principal fin de promover y posicionar a la apiterapia y a los productos de las abejas como opción de primer orden para mejorar la salud humana. Hoy por hoy, la Sociedad Colombiana de Apiterapia es una de las principales instituciones de apiterapia en el mundo, gracias a sus innovaciones, a los proyectos de investigación en la alianza con diferentes centros universitarios y a la calidad de las actividades de divulgación que realiza. En este último aspecto se destaca por su mecanismo digital de información para el público, pues cuenta en redes sociales con decenas de seguidores que diariamente consumen sus contenidos generados para mejorar la calidad de vida y orientar en diversos temas de salud. Contenidos que también se distribuyen a través de otros canales digitales como correos electrónicos y blogs. Dentro de sus aportes se destaca el desarrollo de la apiterapia de segunda generación, técnica que permite la aplicación del veneno de abejas por medio de un dispositivo llamado Apibot, sin causar dolor y con la que se logra una reducción muy significativa de los efectos secundarios. Otro aporte importante ha sido su producción literaria, en la que se encuentran artículos publicados en revistas médicas indexadas, libros digitales de divulgación y el primer tratado de apiterapia basado en las evidencias que se han realizado a nivel mundial. Finalmente, también ha hecho un gran aporte en el desarrollo de fórmulas naturales eficaces basadas exclusivamente en derivados apícolas de altísima calidad para tratar y prevenir enfermedades articulares, problemas digestivos, sobrepeso, dolor e inflamación, desórdenes metabólicos, cáncer, problemas respiratorios, desórdenes nerviosos, problemas circulatorios y enfermedades autoinmunes. Todo lo anterior le ha generado un gran amplio reconocimiento. También brinda servicios de apiterapia de primera y de segunda generación a través de médicos con entrenamiento especial. Ha logrado atender a miles de pacientes y compilado una casuística robusta que, sumada a su valiosa experiencia clínica, le permiten el aprovechamiento de una enorme fuente de datos para mejorar continuamente la efectividad de la terapia. Por su historia y su presente, la Sociedad Colombiana de Apiterapia se proyecta como la institución
que liderará en el corto plazo la vanguardia de la apiterapia a nivel mundial en los ámbitos de investigación, divulgación y desarrollo de servicios y productos, materializando así uno de sus principales lemas: llevar lo mejor de las abejas a todos los campos de la civilización, descubriendo para el mundo todo su potencial y valor. Pues bien, con esta introducción vamos a dar paso a la primera charla del día de hoy, que estará a cargo del doctor Adolfo Peña Latorre, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina del deporte, apiterapeuta y magíster en medicina alternativa en el área de osteopatía y quiropraxia. Por favor, doctor, le damos la bienvenida. Muy buenos días a todos, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Me tocó el tema como más radillo, dirían los venezolanos, y es un tema bastante denso, pero traté de sintetizarlo y hacerlo lo más claro para ustedes con el fin de que entiendan esa catástrofe que es la artrosis y su fisiopatología. Si de pronto muy rato me hacen señas porque tiempo va por ahí. Ok, entonces, ¿qué conocemos nosotros básicamente de la artrosis como tal? Es un cuadro degenerativo del cartílago articular hialino, propiamente del cartílago articular hialino, de muy lenta progresión, y lo que nos refleja es una insuficiencia de los procesos de reparación de la matriz extracelular, que nos lleva obviamente a su degeneración, a la muerte del condrocito y a la pérdida total de la integridad del cartílago. Afecta no solo al cartílago, sino también al hueso subcondral, al tejido sinovial, a la cápsula articular y a los tejidos blandos periarticulares. Y en las fases finales, el compromiso de la membrana sinovial hace que se desarrolle mayor respuesta inflamatoria, que es la que induce mayor sintomatología en el paciente, y es lo que nos vemos nosotros abocados usualmente en la consulta médica. De la etiología, pues nosotros ya conocemos esos factores, no son nada pues del otro mundo. Tenemos al envejecimiento, a la obesidad puntualmente, bajo dos líneas. Uno sería la sobrecarga que genera la obesidad, pero también hay un rol de las leptinas que los vamos a ver más adelante. La influencia genética, no porque sea una predisposición genética puntual como lo conocemos. Todos los pacientes nos preguntan: ¿esto es genético? ¿Es que mi mamá era artrósica? No tiene necesariamente que ver con ese tipo de herencia, pero sí hay mutaciones a nivel del colágeno tipo 2, o por ejemplo lo que se llaman ahora los SNP, las lesiones de nucleótidos simples que pueden inducir el daño en la formación de colágeno. Obviamente los factores mecánicos que son los detonantes o los detonadores de la enfermedad, y factores bioquímicos, que es lo que vamos a ver en la charla. Básicamente se manejan dos teorías, ¿no? Perdón, aquí salió como desubicadas las fechas. Básicamente tenemos un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo, es que el pointer aquí no sirve. Entonces, esa alteración va a determinar que también hay un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz extracelular, que es lo que va a dar soporte al condrocito. Eso progresa a una destrucción de la matriz, y pues obviamente todo ese desequilibrio induce una alteración en la reparación de todo el sistema cartilaginoso. Y hay otra teoría que ya nos dice que es un desorden sistémico que afecta la diferenciación de las células somáticas o mesenquimales, que son las mismas, y obviamente al metabolismo lipídico. Justamente ahí es donde juega un papel neuroendocrino la leptina, que tiene un efecto en la regulación de la masa ósea, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, traté de hacer este cuadro lo más simple posible, y es el resumen de varios artículos, y vamos acá. Tenemos los factores biomecánicos, los factores de carga, las fuerzas estáticas, la gravedad es una de esas fuerzas estáticas, las posturas prolongadas son las que nos van a inducir ciertos cambios a nivel del condrocito y de la matriz extracelular, y las fuerzas cíclicas, que son repetitivas, los movimientos repetitivos, el ejercicio de alto impacto, el ejercicio de alto rendimiento. Todo eso nos va a inducir un daño mecánico de la matriz extracelular. Y pues eso va a tener una consecuencia, va a haber o una hipertrofia del cartílago o una hipotrofia, de que depende si es hipo o hiper. De las zonas de mayor presión, pues va a haber una hipertrofia del cartílago; en las zonas de menor presión va a haber hipotrofia del cartílago. Y otro mecanismo mecánico serían los traumas contusos y penetrantes,
que bueno, obviamente van a afectar el cartílago. Usualmente estos traumas contusos y penetrantes llevan a una no resolución. ¿Por qué? Porque van directamente a lesionar el cartílago y cuando según la extensión, como lo tenemos acá, la extensión de la lesión hace que el cartílago realmente no se recupere, pero si es simplemente un daño a nivel de la matriz, da la posibilidad de que el cartílago se recupere. Pero si ya tenemos este dueto entre alteración de la matriz y lesión del cartílago, es un cartílago que muy difícilmente se va a recuperar, y en especial si tiene compromiso de la cavidad ósea subcondral o hay un compromiso vascular. Si es solamente un daño mecánico, podemos llevar una resolución completa. Si hay una lesión a nivel de las fibras colágenas, puede haber una resolución o una resolución incompleta. Básicamente esa es la fisiopatología del grueso. Entonces, en la fase inicial, y es importante entender esa fase inicial, porque ya sabemos que si empezamos solo con el daño de la matriz, tenemos la posibilidad de recuperar el cartílago. Pero si ya lo dejamos avanzar, donde ya hay un daño cartilaginoso franco, que es donde nosotros como médicos, y en especial los médicos generales, son los que le dicen al paciente: no, fresco, eso ya es degenerativo. Y el paciente dice: no, es que tengo el dolorcito acá, no, es que eso ya es degenerativo, eso ya es degenerativo. Estamos perdiendo un tiempo muy valioso porque ya el deterioro posterior es irreversible. Entonces tenemos la fase inicial de los factores que ya vimos, y ese desorden en la matriz extracelular va a hacer que las fibras colágenas y los proteoglicanos se ubiquen, pero de manera desordenada. Es una estructura matricial bastante desordenada. Eso lleva obviamente una alteración en la función de la matriz y conduce también a una disfunción del condrocito. Inicialmente, esta es la fase inicial, hay una mayor síntesis de la matriz extracelular con un mayor aumento en las células profundas. Ahorita vamos a ver un corte histológico de la importancia de las células profundas, pero el problema de las células profundas es que esa parte es la que se calcifica, y un cartílago calcificado es un cartílago artrósico. Y en ese momento hay liberación de factores de crecimiento, es el momento donde tenemos la oportunidad de recuperar el cartílago. El problema de ese aumento de células es que hace que los condrocitos sean inmaduros, y la respuesta que ellos dan de reparación es inmadura. Entonces la respuesta y la mejoría de la lesión cartilaginosa no se va a dar. Y pues eso ya empieza a progresar, donde tenemos la formación de los osteofitos, por lo que les decía, el mayor número de células en las capas más profundas, que son las que se van a calcificar, y empieza el proceso ya global de la artrosis. Entonces esta es la imagen de un cartílago sano, donde vemos un número de células adecuado, mayor número de células en las capas más superficiales, menores en las capas profundas. Y esta parte, este ya es el cartílago artrósico, donde ya no vemos casi células, vemos una matriz extracelular turbia, sucia, con muy poca calidad, con rompimientos y demás, donde ya vemos claramente una hipocelularidad, y eso está mediado por dos mecanismos: o por muerte celular o por mecanismos de apoptosis, que vamos a ver cuáles son los detonantes. Entre esos están las mismas leptinas, el óxido nítrico y las citoquinas, desde luego. Entonces esto es lo que pasa. Este es el gráfico más claro. Por un lado tenemos las citoquinas antiinflamatorias, la interleucina 4, la interleucina 10, la interleucina 13, algunos factores de crecimiento, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento insulinoide, que son los que se encargan obviamente de sintetizar matriz y la estimulación del condrocito para que se produzca condrocitos, aumente la condrogénesis, pues. Y por el otro lado, que es el predominante, que lleva la balanza hacia ese lado, donde tenemos las adipoquinas, que son las leptinas puntualmente, las citoquinas inflamatorias, ahorita vemos ese gráfico, pero la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alta son pues el veneno y los peores enemigos de eso. Y también se coloca ahí el aumento de la glucosa. El aumento de la glucosa tiene un efecto, y es porque los mismos receptores que los GLUT4, si ustedes conocen un poquito la fisiopatología del manejo de la glicemia,
Esos GLUT4, cuando aumenta la glucosa, en el cartílago no tiene que haber glucosa. Aumenta la fosforilación oxidativa, aumentan los radicales libres, pero el problema es que la glucosa se pega al GLUT4 y es el que le quita la posibilidad de transporte de vitamina C y de los... se me escapó el otro... hay otro antioxidante que es el que va a transportar, y hay receptores GLUT4 en el cartílago, pero no están destinados a transportar glucosa. Entonces, se pega al receptor, le quita la posibilidad de la vitamina C, que es el formador de colágeno, para resintetizar matriz extracelular. Entonces, todo eso nos lleva a aumento de prostaglandina, radicales libres, las metalproteinasas, las agrecanasas, y obviamente la inducción de la apoptosis celular, que nos lleva a la hipocelularidad. Y esto es el esquema básico del incendio que induce la artrosis no te dejo ver ahí, en el cartílago. Entonces imaginemos que esto es una estructura cartilaginosa, de este lado está el tejido sinovial, esto también es tejido sinovial, y ya tenemos los factores mecánicos y predisponentes que hablábamos. Aquí vamos a hablar solamente del catabolismo. Entonces, tenemos ya un condrocito inflamado donde nos van a receptar, nos va a expresar y transcribir citoquinas. Ahí súmenle todas las citoquinas inflamatorias que se puedan imaginar, todos los eicosanoides. ¿Y qué va a hacer eso? Esta lesión va a inducir la expresión de interleucina 1, que eso va a estimular los otros condrocitos para que hagan dos cosas. Uno, aumentar la presencia de mayor de citoquinas, de prostaglandinas, de óxido nítrico, del factor derivado del inhibidor de leucemia, por un lado. Dos, van a aumentar la secreción de metaloproteasas, que las metaloproteasas, hay diferentes familias, lo que hacen es degradar la matriz extracelular, degradar la matriz de colágeno. También las agrecanasas empiezan a liberar agrecanasas. Lo que hacen las agrecanasas es que quitan el sulfato del queratansulfato, del condotinsulfato, que son los que están en el cartílago, y en ese momento, justamente esa parte del sulfato, lo que hace en el cartílago es mantenerlo alimentado. El cartílago se nutre por inhibición, y en esa inhibición los cambios de osmolaridad dependientes de las cargas negativas de los proteoglicanos hacen que el cartílago y la matriz se nutran. Pero entonces llegan las agrecanasas, le quitan el sulfato a la agrecana y al condroitín, y pues ya se pierde la capacidad nutritiva del cartílago. Eso es una de las vías de lesión. Por otro lado, esta misma interleucina va a afectar el tejido sinovial. El sinoviocito va a responder con mayor secreción de interleuquinas proinflamatorias, aumenta la liberación de metaloproteasas y se empieza un incendio que es realmente incontrolable. Por eso la importancia es empezar a modular la respuesta inflamatoria, porque si ven esa cascada, y lo que vamos a seguir viendo en las próximas diapositivas, es una respuesta muy severa del cuerpo. Y bueno, esto es básicamente para mostrarle como la importancia que tiene cada una de las interleuquinas inflamatorias, la IL-1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que tanto en el cartílago como en el tejido sinovial se expresan de manera importante, y todos inducen la destrucción de la matriz extracelular, y lo peor es que fuera de eso inhiben la síntesis de la misma, y inducen también la expresión de prostaglandinas y más metaloproteinasas, que aumentan el incendio. Eso es una catástrofe de esa respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuál es el efecto de los eicosanoides en artrosis? Tenemos ya el cuadro inflamatorio instaurado, lo que les acababa de mostrar. Se activa la fosfolipasa 2, activamos la vía del ácido araquidónico, se aumenta el COX-2, que ya saben que es inducible, y la COX-1 es constitutiva, es decir, es la que media los procesos de reparación, pero esa vía se anula, se tira hacia la vía de las COX-2, donde ya empezamos con las prostaglandinas, los tromboxanos, y va a activar la prostaglandina E2, que por ejemplo tiene un efecto de angiogénico a nivel del cartílago, y como ya sabemos, el cartílago no es vascularizado, y si hay una vascularización del cartílago, tiende a osificarse.
Y la vía de los leucotrienos van a estimular ese sinoviocito particularmente, aumenta la quimiotaxis, la síntesis de citoquinas, y obviamente van a haber cambios estructurales. Ahí el autor lo interroga, pues porque son mecanismos que son muy finos, de muy difícil comprensión, pero es indiscutible que hay cambios estructurales mediados por los eicosanoides. Y esta es la vía del óxido nítrico. El óxido nítrico juega muchos papeles y ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? A nivel mitocondrial, el óxido nítrico tiene un efecto, y es que, por un lado, bloquea la cadena transportadora de electrones, y por el otro lado, los radicales libres que genera la mitocondria en el proceso de la fosforilación oxidativa se bloquea. Entonces, si la célula, por un lado, está afectada, la mitocondria, perdón, está con un exceso de radicales libres, y la capacidad de oxidación de esos radicales libres está depletada, aumenta. Ellos empiezan a volar por la matriz extracelular, por un lado. Dos, ellos empiezan a dañar y a deteriorar, son radicales libres, son una especie de reactivas de oxígeno que empiezan a dañar la mitocondria y dañan el DNA mitocondrial. Si se daña la mitocondria, no producir energía al condrocito morir, y eso hace que se expresen genes que inducen la apoptosis celular. Entonces, eso es otra de las vías de lesión del cartílago. Entonces, aumenta la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible, que tiene un efecto, como ya les dije, a nivel de la mitocondria, a nivel del sinoviocito, y lo que hace es, por un lado, ¿por qué daña el óxido nítrico del cartílago? Disminuye la síntesis de proteoglicanos de matriz, aumenta la síntesis de citoquinas, que es lo que veíamos, aumenta la síntesis de metaloproteasas, que era lo que veíamos, induce genes de expresión, el B53, el BAX2, aumenta la expresión de un receptor que se llama FAS, que es el predominante y más importante en el condrocito. Cuando hay cartílago artrósico, se expresa de mayor manera, se une a su ligando y manda las señalizaciones de apoptosis. Y por el otro lado, pues induce por la vía de las prostaglandinas la inflamación, edema y dolor. Fuera de eso, por los cambios de presión, porque quedamos acá, bueno, hablamos del sinoviocito, ahorita les explico en la otra diapositiva más o menos cómo es el efecto. Estos radicales libres van al sinoviocito, van a estimular a nivel nuclear el factor nuclear kappa beta, que aumenta la producción de interleuquinas, y pues todo esto se va a liberar al líquido sinovial, a los compartimientos paracelulares del condrocito. Van a empezar a reactivar los condrocitos, que era la que veíamos inicialmente, y se mantiene el incendio. Okay. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Los cambios de presión, la postura, el movimiento, hacen que esos radicales libres, esa acumulación de radicales libres, se vayan a todas las zonas articulares, a la membrana sinovial, a los tejidos blandos periarticulares, al hueso subcondral. Todos nos inducen ya lo que estábamos hablando, y es lo que nos hace responsables de la rigidez, del dolor, del edema, de la limitación del movimiento, simplemente por la acumulación de los radicales libres, la inducción de apoptosis, el compromiso del hueso subcondral y la calcificación del cartílago. La vía de las leptinas tenemos aumento de peso, aumento de la adiposidad de las células blancas, y tiene dos efectos. Por un lado, el incremento de la carga, que ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que hacen las leptinas? Básicamente aumentan la expresión a nivel del condrocito de las metaloproteinasas. Estas son otro tipo de metaloproteinasas que tienen un ligando para trombospondina, pero en efecto lo que hace es aumentar el daño cartilaginoso, pero lo peor es que disminuyen la posibilidad de expresión de factores de crecimiento. Por otro lado, estimula la vía de la óxido nítrico sintetasina, que aumenta los niveles de óxido nítrico, de COX-2, prostaglandinas y toda la expresión celular, y nos lleva obviamente al daño cartilaginoso. Por eso dicen que es un daño sistémico asociado a las leptinas y al tejido adiposo. ¿Y por qué? Pues porque tanto el tejido adiposo como el condrocito y el hueso son estructuras de origen mesodérmico.
Otra de las proteínas que están asociadas en la artrosis es la cialoproteína ósea derivada del hueso, la BSP, que lo que encontraron es que está sobreexpresada. Esto es un cartílago no hipertrófico, esto es un cartílago hipertrófico. Le hicieron el Western blot y empezaron a mirar la expresión de esta proteína y está bastante elevada. ¿Qué es lo que pasa con la BSP? Lo que hace es promover la unión celular. Como veíamos en el corte histológico, los condrocitos no están unidos, ellos no están unidos, y aumenta la señalización que produce angiogénesis. Y como les decía, cualquier estímulo angiogénico es igual a calcificación. Y fuera de eso, pues permite el paso de células inflamatorias, de linfocitos T y B activados, que obviamente potencian la respuesta inflamatoria. Básicamente eso era para comentarles eso. Y ya dentro del grande de la atrofia y la osteoporosis, que es uno de los errores que cometemos en la consulta, es decir, el paciente que no se mueva, al contrario, hay que moverse, porque otros estudios ya han demostrado que la alteración de la propiocepción y la atrofia aumentan el cuadro artrósico. Entonces, indiscutiblemente hay que decirle al paciente: por favor, muévase un poquito, camines. Pues de pronto no es que se vaya a subir a Monserrate a pie, pero sí mantener ciclos de actividad física, porque entre el dolor, la inflamación, disminuye la movilidad, esa inmovilidad aumenta los niveles de atrofia, esos niveles de atrofia aumentan la alteración de la propiocepción y nos conducen a más artrosis. Entonces hay que decirle realmente moverse. Esta es la bibliografía consultada, he hecho varios más, pero hay artículos bastante interesantes y bastante densos per se. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues por favor escriben, que con mucho gusto, si puedo, pues se la resolveré. Gracias.